Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando una magnífica semana y pues después de tanto tiempo, de tantas peripecias que hemos pasado, pues bueno, bienvenidos a este contenido, a este, no sé ya cómo llamarlo, nuevo contenido de viejo canal que ya no existe, que ahora estamos en este nuevo canal como ya saben y que de manera curiosa, de manera irónica, es la última sesión de toda esta serie de videos de contenidos que hicimos alusivos a recomendaciones para descubrir la mejor literatura de terror, a juicio por supuesto de su servidor, y que bueno, digo que es bastante irónico y curioso porque pues estamos inaugurando este nuevo canal con el último, con la 10ª sesión, lo que correspondía a la 10ª sesión. Lo digo también para contexto de las personas que están viendo seguramente este video, a que han llegado aquí a YouTube. Esta era la última de una serie de 10 sesiones donde fuimos recorriendo diferentes facetas de la literatura de terror, no de una manera histórica, cronológica, sino de una manera temática. Abordamos en estas sesiones temas como los vampiros, como lo teratológico, que son los monstruos, como el terror materialista, los fantasmas, las señoras victorianas, etc. Y tocaba esta 10ª sesión dedicada, a falta de un título más parsimonioso, Hispanoamérica Fantástica. Pero bueno, debido a situaciones fuera de mi control y que ya he mencionado en el primer video pequeño que grabé en este canal, bueno, se perdió ese contenido. Al final de esta sesión les tendré algo de información adicional, pero bueno, vamos a abordar ya propiamente esta sesión y vamos a concentrarnos con todos los ánimos a poder pues abordar esto. 50 relatos para descubrir el terror. Y el día de hoy vamos a abordar 5 relatos en particular que, como ya lo he mencionado, corresponden a esta tipificación Hispanoamérica Fantástica. Y bueno, algunas consideraciones preliminares que sí las voy a mencionar porque pues ya no están mentadas en los contenidos anteriores. Bueno, primero que nada, estas recomendaciones que voy a hacer corresponden a una visión personal, subjetiva y provisional de su servidor, por supuesto, acerca de la literatura de terror. Tiene que ver con mis gustos, tiene que ver con mis aficiones, con mis orientaciones literarias, con mi propia perspectiva y mi criterio lector. Y por supuesto digo que es provisional porque nuestra vida lectora vamos avanzando y lo que sabemos, el acervo que tenemos el día de hoy, seguramente no será el mismo que tengamos dentro de un mes, dentro de un año, en una década. Entonces, si el día de hoy doy una cierta recomendación de los mejores relatos para descubrir tal o cual género del terror o faceta de la literatura de terror, bueno, probablemente en algunos años puede que esa lista cambie, puede que no, porque hay relatos que su calidad es verdaderamente sublime y sí o sí tienen que estar en pues alguna categorización, en algún listado de recomendaciones, pero probablemente puede haber otros relatos de igual calibre que lleguen y que el día de hoy, bueno, pues no los conozco. Entonces por eso tómenlo con mucha reserva. Estas recomendaciones que les voy a hacer el día de hoy corresponden a esto, a una visión meramente personal, subjetiva y provisional. En segunda instancia, bueno, las categorías que, insisto, estamos viendo un poquito descolocados porque solamente en este canal por el momento está esta 10ª sesión, pero estas categorías que yo he mencionado o que había abordado en estos videos, pues responden a un criterio esquemático más que exhaustivo. Y pues ponderaban la claridad didáctica sobre un análisis mucho más escrupuloso. ¿Qué quiere decir esto? Sería imposible en la literatura de terror irme minuciosamente por fecha, por época, por autor, por categoría, porque hay muchas veces relatos que pertenecen a más de un género, que se pueden interpretar de más de una manera, que pertenecen a más de un movimiento literario. Entonces, para esta categorización que yo he hecho, por ejemplo esta de Hispanoamérica Fantástica, simplemente lo he hecho con una intención didáctica, para que haya una cierta claridad en la exposición que voy a hacer y haya un hilo conductor. No quiere decir que estoy siendo exhaustivo ni que es categórico o radical esta tipificación que estoy proponiendo. Y pues por último, existen textos que no son privativos de la literatura de terror, sino que son intersecciones de géneros afines a esta, como lo puede ser el thriller o lo policíaco, el suspenso, la ciencia ficción o inclusive
la fantasía. Entonces, todas estas consideraciones las menciono para que evitar en la medida de lo posible, aunque bueno, el diálogo nos enriquece las discusiones fundamentadas, pero bueno, el que diga, ¿sabes qué? Este relato que tú dices que es de terror, no es de terror, es de fantasía, no es de terror, este es de suspenso, no es de terror, este más le apunta, etcétera, etcétera. Claro, hay relatos que pueden categorizarse bajo más de un tipo de literatura, ¿vale? Por eso, pues desde ahorita hago esta consideración. Y bueno, vamos a empezar esta sesión leyendo un fragmento de un relato fantástico latinoamericano que a mí me gusta muchísimo. Creo que es de las partes de la literatura latinoamericana más conocidas que hay, pero aún así su calidad me ha parecido lo suficientemente representativa y del nivel para poderlo poner aquí a manera de ejemplo, como si fuera el corolario de lo que queremos ilustrar el día de hoy con esta literatura fantástica hispanoamericana. Y voy a darle lectura. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Este fragmento corresponde a un cuento del gran Jorge Luis Borges llamado Las ruinas circulares, que viene en el libro, la antología llamada Ficciones. Y esto nos ilustra, digo, este fragmento, por eso insisto, de manera magistral, cómo en Hispanoamérica, bueno, aunque este texto es latinoamericano, pero ya les he dicho que Borges era más europeo que latinoamericano en su estilo de escribir, los tópicos, el estilo, ese exquisito lenguaje, la estructura que vamos a ver, que vamos a tratar de acotar y de recomendar en la sesión del día de hoy. Esto está plagado del estilo que pues en Latinoamérica, en España, se trató en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de utilizar para el relato de terror, para el relato fantástico, un lenguaje precioso, depurado, refinado, una estructura muy elegante. Y bueno, aunque aquí no podemos ver en toda su magnificencia la temática de este relato de las ruinas circulares, pues con estos fragmentos que estamos viendo ya se nos antoja que es un relato complejo, es un relato que hace referencia a ciclos del tiempo, a ciertos escenarios fantásticos, a ciertos eventos sobrenaturales. Bueno, el relato no dejen de leerlo, el de las ruinas circulares, si es que no lo han leído. Y bueno, pues vamos a comenzar, como lo habíamos hecho en otras sesiones, hablando de los antecedentes de la literatura fantástica, sobre todo latinoamericana, pero como también vamos a recomendar un par de relatos españoles de época clásica, del periodo decimonónico, tiene relación. No voy a abordar antecedentes específicos de esta literatura española. Ahorita van a ver por qué. Porque está profundamente relacionada la literatura española de esa época con la literatura latinoamericana de principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, por eso no voy a dividirlo como lo latinoamericano y lo español, ¿vale? Vamos a hablar de antecedentes en general. Y primero, bueno, hay que recordar que durante la época colonial y post-independencia de todo lo que era pues otrora colonias latinoamericanas, las nacientes repúblicas ya independientes, gran parte de la literatura que se produjo en esa incipiente América Latina seguía los modelos, los cánones, los estándares europeos. De estos prototipos, de estos modelos, fue que se extrajeron y adoptaron ciertos elementos que fueron configurando la literatura posterior. Esto no solamente pasó en la literatura en general, en todas las formas artísticas, en la pintura, en las bellas artes, en el uso mismo del lenguaje. Bueno,
lo sabemos, que tuvimos en Latinoamérica profundamente la influencia europea, claro, por tema de lenguaje y de autores y de influencias directas, lo español fue una gran influencia, la más grande influencia, por eso decía que no iba a separar lo español y lo latinoamericano. Sin embargo, otros tipos de literatura europeas, francesa, británica, alemana, inclusive portuguesa, también tuvieron una influencia. Y algunos de estos movimientos literarios que particularmente destacaron en su influencia sobre la literatura posterior latinoamericana fueron el romanticismo. ¿Y qué tomó la literatura, las formas artísticas latinoamericanas del romanticismo, particularmente el romanticismo alemán? Bueno, la tendencia hacia lo misterioso, lo sobrenatural y lo exótico, que recuerden las personas que estuvieron en el canal anterior, el periodo del romanticismo alemán se caracterizó mucho o se sintetiza los elementos que trató de preconizar con esta frase, ¿no? El Sturmdrang, ¿no? La tormenta y el ímpetu, las pasiones, la unión con la naturaleza, esta exaltación de la vida, de la vitalidad humana, ¿no? La disolución con las instituciones, con los cánones sociales, etc. Entonces, esta tendencia hacia lo extravagante, hacia el misterio, bueno, lo capitalizó la literatura latinoamericana posterior. También el gótico, sobre todo el gótico cultivado en Inglaterra, que de aquí, de lo que más toma la literatura latinoamericana, pues son escenarios remotos y sombríos. Recordemos también cuando vimos aquella sesión de lo gótico, este era casi un lugar común de la literatura gótica, que todo estuviese emplazado en un castillo, en una comarca, en un convento lejano, en una abadía, en un bosque. Bueno, ya sabemos, repetir esta fórmula casi hasta el absurdo, pero estos eran los emplazamientos comunes del gótico. Y entornos familiares obsesivos y destructivos, no por nada, también en el periodo gótico, pues fue esta literatura que elevó para el grado ya de ser una trama siniestra y oscura, pues todas estas intrigas familiares, todos estos temas velados, consanguíneos, por ahí algunos bastante polémicos en su tiempo, de relaciones familiares, pues bastante oscuras, ¿no? Iba a decir la palabra directamente, pero no la voy a decir, pero bueno, inapropiadas, relaciones familiares inapropiadas. Y también lo toma la literatura latinoamericana esto. El naturalismo, fuertemente cultivado en Francia, y bueno, que fue cultivado o elevado ya a este estatuto icónico por figuras como el mismísimo Flaubert o Solá. Y de lo que toma la literatura latinoamericana, pues la representación de las dificultades de la vida cotidiana, de su crudeza y de su violencia. Entonces también la literatura latinoamericana, y vayan viendo ahorita, amigas, amigos, que esto que estoy mencionando, aunque vamos a verlo ya de una manera muy condensada y muy específica en las recomendaciones que vamos a hacer más adelante de literatura, y que son todas de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, pero realmente hasta la fecha la literatura latinoamericana sigue tomando estos elementos, sigue jugando con estos elementos, con el elemento de lo misterioso, el romanticismo, con los escenarios remotos, aunque ya modernizados, de lo gótico, con este tema de la crudeza, de la violencia, de la vida cotidiana que le lega el naturalismo. Entonces esto está impregnado en el ADN artístico de la literatura latinoamericana. Y también el decadentismo, también muy cultivado, sobre todo cultivado en Francia, que le lega a la literatura latinoamericana, pues una visión mucho más introspectiva, subjetiva y apuntalada sobre esta frase, este dictum famoso que hizo tan famoso el filósofo británico Thomas Hobbes, el homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre, para destacar esta parte violenta, esta parte atroz, esta parte casi inhumana, irónicamente, que el hombre, el ser humano, tiene hacia sí mismo. Todo esto, insisto, lo vamos a ver reflejado no solamente en la literatura latinoamericana de las postrimerías del siglo XIX o principios del siglo XX, sino lo vamos a ver incluso de manera actual, ¿vale?
Y bueno, disculpen por el ruido, que ya saben que hablando de Latinoamérica, por si escuchan aquí el folclore de reggaetón de algún vendedor ambulante de motocicletas, bueno, hay cosas que no se pueden negar, ¿verdad? Y como antecedente, continuamos con un movimiento importantísimo, importantísimo. No se puede entender la literatura de terror latinoamericana y no se puede entender todo el resto de la literatura del siglo XX, incluso la actual, sin hablar, sin entender, sin examinar con un cierto detenimiento un movimiento artístico, pero en este caso vamos a hablar particularmente de lo literario, llamado modernismo latinoamericano. ¿Qué fue el modernismo latinoamericano? Bueno, pues un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX, especialmente en la poesía, pero se extendió también a otras áreas artísticas y en este caso lo vamos a encontrar mucho en la narrativa breve, en los cuentos, y que marcó un cambio estético muy importante para la literatura del continente americano. ¿Qué buscaba o cuáles eran las características principales de este modernismo? Bueno, pues buscaba la belleza literaria, renovar el lenguaje, claro, exaltar ahora el idioma español, pero no el idioma español ya emulando las fórmulas de España, las fórmulas de la península ibérica, que como lo acabamos de ver, fueron este marco, este patrón durante muchos decenas de años, durante siglos, sino ya una renovación del uso del lenguaje con base en la riqueza ya de cada uno de los países, de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Cuba, de Uruguay, de Colombia, ahora sí de Chile, ya utilizando los propios recursos locales del lenguaje, de cada forma del español. El exotismo, lo exótico, y la musicalidad. Era un movimiento, o ha sido un movimiento, que ha buscado mucho la perfección estética literaria. De ahí que autores como Jorge Luis Borges, bueno, pues ya lo lleven a un siguiente nivel el modernismo, ya con esta exquisita prosa como el ejemplo que vimos al inicio. Bueno, ya otras características importantes, incorpora elementos mágicos, mitológicos y misteriosos. En la búsqueda de este exotismo, en la búsqueda de este refinamiento, el modernismo latinoamericano exploró muchos temas de esto, de la magia, de la mitología, del misterio, aunque no fueran relatos propiamente de terror. Muchos relatos del modernismo latinoamericano utilizan estos recursos, lo utilizan de manera parcial, a veces lo utilizan simplemente como un elemento ahí de paso general para poder embellecer un poquito más lo que es la narración que van llevando. Otros sí lo hacen el tema central, pero la mayoría de los textos del modernismo latinoamericano, ya sea prosa o ya sea poesía, tocan parte de estos elementos, de manera real o de manera metafórica. Lo fantástico, en aquellos relatos que tienen algún segmento fantástico, lo fantástico se introduce como una ruptura de la realidad cotidiana. A diferencia de relatos de fantasía pura o que están hechos sobre la base de la fantasía, por ejemplo, los cuentos populares europeos, los cuentos populares que también son parte de una sesión que vimos. No sé si recuerdan las personas que estuvieron en esa sesión que el cuento fantástico o el cuento popular europeo tiene otro mundo, obedece a otras reglas. Por eso tiene sus propias leyes internas, su propia cohesión, su propia lógica y no entra en conflicto interno porque es un mundo aparte, es un mundo fantástico. Lo fantástico dentro del modernismo latinoamericano no va a estar así, no va a estar en otra categoría. Se va a introducir simplemente como un desliz, como un elemento de ruptura, como un viraje, una desviación dentro de la realidad cotidiana. Véanlo, insisto, que esto, surgido 100% en el modernismo latinoamericano, es un recurso muy socorrido de la literatura española, en la literatura latinoamericana, ya en la actualidad, ya en el siglo XX y hasta la fecha. Presenta temáticas, el modernismo, directamente relacionadas con lo siniestro, lo sobrenatural e incluso con la ciencia ficción.
Y aquí conviene hablar un poquito de algunos autores. Son muchos los autores. No voy a mencionar a los autores, no es la intención, porque el modernismo requeriría una sesión nada más para hablar de este maravilloso movimiento que tanto nos ha legado. Y yo no soy particularmente aficionado del modernismo latinoamericano. Ustedes lo saben, que la literatura latinoamericana no es mi máximo, no es santo de mi devoción, pero valoro mucho las aportaciones que hizo. Entonces, en el modernismo latinoamericano y con estos tópicos de lo siniestro, lo sobrenatural, la ciencia ficción, podemos encontrar autores como Leopoldo Lugones, como José Martí, como Rubén Darío, que quizás es el más grande, el epígono del modernismo, y Amado Nervo, que Amado Nervo es un gran autor, tremendo autor, que muy pocos conocen su obra de manera profunda, pero fue un pionero de la ciencia ficción. Hay muchos relatos de Amado Nervo que se adelantan al trabajo que van a hacer autores como Robert Bloch, como Isaac Asimov, o sea, de ese calibre, como Philip K. Dick, que a mediados del siglo XIX ya hablaba Amado Nervo de manipulación genética, de viajes a otros planetas, imagínense, ¿no? Gran autor. Pero parte del modernismo latinoamericano, ¿no? Insisto, y Rubén Darío, pues no necesita más presentaciones el señor Darío. La crítica social y el perfilamiento del ser humano como una entidad oscura y ambivalente es constante. Y retomamos lo que decíamos en la lámina anterior, que parte de los géneros o los movimientos literarios europeos que capitaliza la literatura latinoamericana, fueron el naturalismo y fueron el decadentismo, ambos mayormente cultivados en Francia, y que muestran esto, ¿no? La faceta más oscura, más descarnada, más cruenta del ser humano. Y el modernismo también va a retomar esto. Va a haber relatos inclusive que pueden parecernos inocentes, muy infantiles, como me viene a la mente, y hablando de Rubén Darío, el relato, hay un relato muy pequeño llamado el perro del ciego, me parece que así se llama. Bueno, habla de un perro que es de un ciego. Parece un cuento infantil, tengo entendido que es un cuento infantil porque incluso trae moraleja, y es un cuento horrible, horrible en el sentido de qué cuento tan cruel, qué cuento tan feo, qué manera tan extravagante y poco apropiada de hacer que un niño o que los niños traten de entender una lección, ¿no? Una lección moral, una lección de vida. Pero bueno, esta es parte de la característica. Partes siniestras también las vamos a encontrar muchísimo en Leopoldo Lugones, también lo mencioné, este autor argentino, uruguayo, que bueno, también va en algunos de sus relatos, aunque los de Leopoldo Lugones tienden más a lo fantástico ya propiamente, pero usar estos elementos oscuros del ser humano. Entonces, véanlo, así es como se caracteriza el modernismo latinoamericano, y es imposible comprender las recomendaciones que vamos a hacer el día de hoy y cómo se fueron configurando y estructurando este tipo de literatura sin tener pues por lo menos un poquito de este fundamento, ¿no? Y bueno, por último, explota las capacidades lingüísticas y narrativas del idioma para diferenciarse de los estilos europeos, que es lo que ya habíamos mencionado. Tratan todos estos autores, claro, cada uno desde las peculiaridades de su dominio del idioma español, pero ahora sí ya de utilizarlo, porque en periodos anteriores, históricos, literarios, los autores latinoamericanos lo que trataban de hacer era reproducir inclusive las formas de hablar, las palabras, la estructura semántica del español ibérico. Trataban inclusive de sonar como si estuvieran escribiendo autores ibéricos. Y con el modernismo eso se termina. Ya los autores descubren, tratan de hacer germinar un español propio, un español ya mucho más localizado, naturalizado, si se me permite usar la palabra, oriundo de la patria donde se está gestando. Y por supuesto esto tiene ventajas enormes porque ahora sí, ya no estando sujetos a tratar de reproducir un esquema de una forma de lenguaje de un lugar
que no es el nuestro, bueno, pues tienen mucha más libertad, es mucho más sólido, que es prácticamente la diferencia hablar en el idioma en el que somos nativos y cuando estamos expresándonos en otro idioma que hemos aprendido por muy bien que lo dominemos, ¿no? Una segunda lengua. Algo así parecido, aunque obviamente no estamos hablando del mismo español, pero pues ya saben estos dialectos o estas formas que tiene cada país, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones. Y bueno, pues bueno, primero que nada, este relato, el primer relato de un viejo favorito aquí de la casa del gabinete del doctor Henry Jekyll, Jorge Luis Borges. Y la escritura, la obra de Borges es amplísima, es profusa. Muchos de ustedes saben que yo tengo mis relatos favoritos de Borges, pero no siempre son relatos fantásticos, precisamente por la riqueza de la obra de Borges, que aborda muchos tópicos y puede categorizarse bajo diferentes formas literarias. Pero incluso dentro del relato fantástico, que esa era la idea, o el relato de terror, es difícil, o me fue muy difícil, decantarme por algo específico, porque tiene textos de gran calidad. Finalmente elegí La escritura del Dios. Este relato, cuya publicación original fue en la revista Sur, la revista literaria Sur de Argentina, en 1949, y que pueden encontrar, o bueno, yo tomé como referencia la versión que viene en Los cuentos completos de la editorial Lumen, aunque también viene en la edición de bolsillo de la editorial de bolsillo o de Penguin Random House, y que debería de ser el mismo porque aquí no deberían de haber problemas de traducción, pero pues yo he tenido a la vista pues la versión que viene en esta compilación de cuentos completos de la editorial Lumen. ¿Cuáles son los tópicos, los temas que se abordan en este relato de la escritura del Dios? Cultura mesoamericana, que ese sí es algo muy poco visto en la literatura de Borges, que hable directamente de culturas o de tópicos mesoamericanos, amerindios. Mitología, particularmente mitología azteca. Magia ancestral, que sí, de Borges, la magia de Borges, los sortilegios, los hechizos, eso sí nos suena. Aquí también, pero aquí es una magia más arcana, más ancestral. Y temas como la predestinación y el poder del lenguaje, que eso sí que va a ser un tópico muy común de toda la obra de Borges. Me atrevo a decir que de cualquier relato de una o de otra forma vamos a encontrar esos temas. La predestinación, el eterno retorno, la circularidad, ya saben, sus laberintos interminables de Borges, y el lenguaje, que en Borges alcanza otro nivel de perfección estilística, de robustez, de vigor. Bueno, esto sí lo vamos a encontrar también aquí. Y por esto mismo, de estos tópicos, es que he elegido la escritura del Dios sobre otros grandes relatos fantásticos de Borges. ¿Por qué? Porque el elemento central que vamos a encontrar en este relato es el contraste entre lo humano y lo divino, y la comprensión metafísica del absoluto. Cuando Borges, en sus relatos, nos suele hablar, él no escatima para hablarnos de Dios o de lo absoluto o del universo o del infinito o de la inmortalidad, es decir, de todo lo que trasciende al hombre. Estos son tópicos recurrentes en la obra de Borges y los vamos a encontrar en muchos de sus relatos desarrollados de formas distintas, pero que siempre redundan en eso. Esa comprensión metafísica del absoluto que este relato también tiene. Pero una cosa que distingue este relato de la escritura del Dios es que aquí Borges así hace un contraste de manera abierta, de manera muy directa e incluso explícita, porque pone un discurso en boca del protagonista de este relato, que no es otra cosa sino un antiguo sacerdote, chamán, brujo, azteca, que se encuentra preso bajo la dominación de los conquistadores provenientes de España. Particularmente me parece que es Pedro de Alvarado, que mencionan a Pedro de Alvarado en este relato. Y podemos ver este contraste
de una manera muy directa, que eso sí no pasa en otros relatos de Borges. En otros relatos de Borges de una manera mucho más poética, mucho más metafórica, ¿vale? Utilizando este lenguaje y lo hace de una manera muy elegante. Aquí no. Aquí lo mismo, que la misma rudeza, la misma mundanidad y esta precisión histórica. ¿Por qué digo precisión? Porque no está hablando de un mundo inventado como en muchos de sus relatos, está hablando de una situación histórica real, aunque la situación que describe no sea real, pero está hablando de personajes históricos como Pedro de Alvarado, de culturas reales como la cultura azteca o la cultura mexica, en fin, de varios elementos que él está mencionando ahí, nos permite ver de manera real, de manera mundana, este contraste entre lo divino, entre lo absoluto, entre el infinito, todo lo de los tópicos de Borges, y lo normal, el ser humano, la carne, ¿vale? Y eso sí lo diferencia este relato de cualquier otro relato de Borges. ¿Cuál es el valor heurístico? Es decir, ¿por qué es importante desde mi punto de vista alguien que está explorando, que quiere descubrir la literatura de terror, la literatura fantástica? ¿Por qué es importante que lea este relato? Porque a través de este relato va esta persona, va a descubrir una alegoría fantástica, es decir, entiéndase, una alegoría, una metáfora en forma de cuento fantástico, de narración fantástica, es decir, irreal, que apela a cuestiones que no tienen que ver con este plano de la realidad mundana, pero que al final está anclado a una reflexión de profundas raíces e implicaciones teológicas y existenciales. Y esto me parece increíble, me parece invaluable, que a través de una narración fantástica que de repente si Borges se suelta y nos pone a viajar en el tiempo, como le encanta hacer a Borges, en el pasado, en el futuro, y ver otras realidades y todo esto, ¿no? Que este sacerdote azteca es lo que empieza a hacer ahí en un trance que él tiene bastante original, bastante genuino, como lo describe ahí Borges. Y esto que es una narración fantástica, este suceso, deriva en una profunda reflexión de lo que es la vida del hombre, lo que son sus sufrimientos aquí y ahora, su situación, sus angustias, lo que él quisiera que cambiara, pero que por un motivo que se le escapa de su comprensión y que por supuesto está más allá de su control, tiene que ser así. Y que si ese hombre, después de hacer este périplo cósmico y ver las implicaciones y ver las causas y las consecuencias del tejido cósmico, de las pequeñas acciones y omisiones que hay en el universo, el hombre puede llegar a esa reflexión de decir, ok, es que hasta lo malo de la vida es como debe de ser. Y lo bueno de la vida es como debe de ser. Y la muerte, incluso mi muerte de yo que estoy hablando, en la peor y en la más cruel de las circunstancias, es así. Porque así tenía que ser y no podía ser de otra forma. En un relato fantástico poder encontrar esta riqueza proteica, polisémica, es muy raro. Y cualquier persona amante de la literatura de terror creo que puede valorar de muy buena manera encontrar esto en un relato que al fin y al cabo es fantástico, de literatura fantástica. Bueno, La escritura del dios, gran relato. Pasamos con esta parte que le he llamado, hoy sí no estamos siendo parsimoniosos para nada, hemos aventado la parsimonia por la ventana. 3 excentricidades mexicanas, porque son 2 autoras mexicanas que quiero hablar. No quería hablar de una y luego hablar de otra, porque hay otros relatos de otros autores que quiero también señalar. Entonces lo que se me ocurrió fue ponerlas pues en una sola categoría de recomendación. Y bueno, ¿de qué autoras estamos hablando en esta ocasión? De Amparo Dávila y Adela Fernández, 2 grandes autoras del siglo XX, mexicanas, y que pueden encontrar estos relatos que voy a hablar en sus cuentos reunidos, publicados por la editorial Fondo de Cultura Económica, y en el caso de Amparo Dávila, en España lo publica, o en el resto del continente que no sea México, lo publica Páginas de Espuma. Creo que es incluso con la misma portada, pero pues aquí en México Fondo de Cultura Económica es el mismo contenido.
Y Adela Fernández, pues también, Fondo de Cultura Económica aquí solamente. Los relatos de los que vamos a hablar o a recomendar por parte de Amparo Dávila es Detrás de la reja, que en alguna otra ocasión ya he mencionado que es mi relato favorito de Amparo Dávila, y vaya que esta autora tiene una obra con piezas de altísima calidad, de un muy amplio calibre literario, pero a pesar de todo esto, indudablemente mi relato favorito es Detrás de la reja. Y del lado de Adela Fernández, los relatos que voy a recomendar son Cordelias, Cordelias, que es un relato riquísimo, misterioso, siniestro, fantástico, y Ese maldito animal, que este relato sí está muchísimo más próximo, no al terror ni a lo fantástico, sino al horror, puramente al horror. Ese maldito animal. Bueno, todo dicho sea de paso, y espero más adelante hacer la reseña de los cuentos completos de Adela Fernández, es una autora imprescindible. En muchos aspectos me parece muy superior a Amparo Dávila, y me parece que con toda justicia debería de ser una de las mejores autoras del siglo XX que han existido en lengua española, Adela Fernández. Bueno, pasemos, ya saben que me apasiono. Los tópicos de estos relatos: el solipsismo, estos soliloquios, estos ideas, estos diálogos internos de el protagonista consigo mismo, la alteración en la percepción de la realidad, esta disolución entre la lucidez y la locura, o el delirio, no lo sabemos, habrá que leer los relatos. Y entidades paranormales, porque sí se introducen, sobre todo en Cordelias, en el relato Cordelias, una entidad muy peculiar, sobrenatural muy peculiar. ¿Cuál es el elemento central que vamos a encontrar en estos relatos? Bueno, en términos generales, en los tres, aunque son diferentes los tres relatos, la superposición y la disolución de los límites entre lo real y lo imaginario. Aquí voy a hablar rapidísimo, ya saben, y siempre sin spoiler. Detrás de la reja. Detrás de la reja es un relato largo, relativamente largo. Tendrá por ahí de unas 30 y tantas páginas, según recuerdo, 40 páginas. Pero es una historia que, conforme va avanzando, hace que el lector se vaya sumergiendo, concerniendo, y vaya tomando inevitablemente una postura. No solo una postura, pues digamos que moral, al respecto de lo que va narrando ahí una situación familiar, personal, sino una postura metaliteraria, es decir, de la interpretación que hacemos de lo que está pasando ahí. Por eso no deja de ser sorprendente que en la última recta del relato, Detrás de la reja, se dé este giro de tuerca, pero yo diría que es un giro de tuerca sobre otro giro de tuerca, donde cambia las cosas, descolocando al lector sobre lo que había podido interpretar, pero volviendo a hacer un segundo giro de tuerca, regresándolo a la primera lectura que hizo. Y ahí es donde el relato cobra ya su magnitud, toda su versatilidad, ¿no? Su vértigo personal cuando lo está leyendo uno, anímico, de no saber qué pensar, porque así es como el relato, por lo menos a mí, me he quedado cuando lo he terminado, de entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí? Porque Amparo Dávila se cuida de dar suficientes elementos para que cualquier interpretación sea plausible y que al mismo tiempo podamos dudar también hasta cierto punto, podamos tener una duda razonable de la lucidez de ciertos personajes. Entonces, este equilibrio que nos permite una multiplicidad de interpretaciones, pero que también da argumentos para que podamos ponernos de un lado o de otro de cada interpretación, bueno, esto es lo que juega con el lector. Esto es lo que interpela al lector y lo que finalmente lo descoloca. En el caso de Cordelias, que este es de Adela Fernández, bueno, este es un relato que me ha encantado leerlo y son muy pequeñitos los relatos de Adela Fernández, pero este de Cordelias es un relato increíblemente misterioso. Este sí es muy vertiginoso porque desde una situación muy pequeña como es el hallazgo de una misteriosa niña abandonada que encuentran en un pueblito, a una situación que así, en un 2x3, pone en jaque y a punto de colapsar al mundo, al planeta Tierra, es increíble.
su relato fantástico y de terror en toda regla. Rapidísimo, plausible, y cómo maneja el elemento siniestro, de dónde procede esta malignidad, como el elemento físico, porque hay un elemento físico que Adela Fernández utiliza para justificar cómo es que este mal empieza a poblar la tierra. Bueno, también me ha parecido soberbio, muy original, para la época también en la que fue escrito el relato. Y ese maldito animal, que como ya decía, es un relato que yo cada que lo he leído, y aquí viene un punto nada más, aquellas personas que yo no soy un pet lover, yo no soy una persona que me encanten los animales. Claro, yo, como les he dicho, cualquier ser, creo que debe uno de proteger a los más débiles, a los más vulnerables, y entre esos están los animales, que no pueden ellos mismos abogar por sus derechos. Pero no quiere decir esto que yo soy un amante que adopta cualquier animal, que tiene mascotas. De hecho, yo tengo aracnofobia. Y si ustedes, alguno de ustedes, le tiene algo de asco o de tirria, decimos en México, o de repulsión a los animales salvajes, este relato va a hacer que se les revuelvan las tripas, porque vamos a ver desfilar en este relato, y con total crudeza y desenfado, tarántulas, alacranes, serpientes, coyotes, hienas, todo tipo de animales descritos. Y bueno, qué manera tan cruda y tan sombría de describir muchas situaciones que tiene Adela Fernández. No es un cuento de crueldad animal, no se preocupen. Todo lo contrario, el elemento que muchas veces a mí me provocó así como que cierta repulsión fue de cosas que hacen los animales. Ese maldito animal. Increíble relato, increíble. Y bueno, el valor heurístico, ¿por qué? ¿Qué le aporta al aficionado, al amante de la literatura de terror estos relatos? Bueno, hallarnos ante narraciones que sitúan el terror y lo fantástico como producto de la ruptura de la realidad y el colapso de la racionalidad. Porque en estos tres relatos, en Detrás de la reja, en Cordelias y en Ese maldito animal, el verdadero terror y la fantasía van a estar, como lo habíamos dicho algunas láminas anteriores, en esa coyuntura donde se juntan lo real, lo verídico, lo racional, pero también donde se fragmenta hacia lo irreal, hacia el delirio, hacia lo fantástico. Es esa parte donde se rompe, donde dejamos de tener la certeza de que tenemos el control de la situación, de que somos plenamente conscientes de lo que está pasando, de que podemos confiar en nuestro juicio y en nuestros sentidos. En ese punto donde eso se quebranta es donde se introduce ese elemento de lo fantástico y del terror en estos relatos. Y bueno, continuamos. Que es un relato muy conocido, y de hecho creo que Horacio Quiroga es el único autor de estos 50 relatos que recomendamos. Si mal no recuerdo, es el único autor que 2 veces apareció con El almohadón de plumas y La gallina degollada. Y créanme que hubiera de buena gana lo hubiera cambiado por algún otro autor español o latinoamericano, pero me parece que para alguien que quiere descubrir el terror y la fantasía siniestra latinoamericana, sí o sí tiene que pasar por Horacio Quiroga. Sí o sí. Es un lugar obligado. Por eso lo estoy incluyendo. Este es un relato extremadamente conocido. No voy a hablar demasiado de él. Bueno, lo publica Horacio Quiroga, aparece en la revista Caras y Caretas en 1909. Yo tuve acceso a esta versión. Bonita, muy bonita, que me encanta la portada, por cierto, del Síncope Blanco y otros cuentos de locura y terror, de la editorial Valdemar, el ejemplar de la edición Club Diógenes, pero en la mayoría de las antologías de Horacio Quiroga viene. ¿Qué tópicos vamos a encontrar aquí? Que insisto, este relato es muy conocido: crimen, brutalidad, barbarismo, pero que esto ya lo sabemos, porque este relato mucho se ha leído, mucho se ha adaptado. Pero el único elemento que quiero profundizar un poco es cómo habla de la exclusión social y de la disfunción familiar. Y esto relacionándolo con este elemento que a mí me parece es el elemento central del cuento, más allá de la brutalidad del acto criminal que hay en el relato,
que es el proceso de conversión de lo humano a lo salvaje. Porque este relato explora las características compartidas entre las categorías de lo humano y de lo inhumano. Y creo que una lectura un poquito concienzuda, un poquito haciendo a un lado la parte que es el clímax, por supuesto el relato, su clímax más horroroso que tiene el relato, que es el que impacta más al lector, sin desdeñarlo, pero haciéndolo un poquito al lado y teniendo una lectura un poquito más minuciosa de los elementos preliminares, sí podemos ver que este relato nos ilustra esto, nos ilustra la los elementos comunes entre lo humano y lo inhumano, y que estos elementos comunes, lejos de separar o de hacer una distinción radical entre estas dos cosas, entre qué humano, qué persona tan humana, qué es, valga la redundancia, ¿no? Qué humano tan humano y qué criatura tan inhumana, por decir algo tan cruel, tan sádico, tan brutal, tan bestial. Bueno, es que lejos de que estos elementos separen o estas categorías estén radicalmente separadas, es que son dos caras de una misma cosa, y esa cosa o esa entidad, pues no es otro que el ser humano. Y esto sí que está respaldado si nosotros hacemos una inspección de otros relatos de Horacio Quiroga. Si vemos tanto relatos muy simples como su colección de cuentos de la selva, que son cuentos dirigidos a niños, o relatos ya más cruentos como sus cuentos de locura, famosísimos cuentos de locura, o sus cuentos de amor, o los cuentos que lindan con el terror, vamos a ver que en todos los relatos, aunque hay elementos de oscuridad, de terror, etcétera, siempre está relacionado con esta temática humana, esta temática de las relaciones, de la complejidad en las relaciones, que si alguien se siente solo, que si alguien no le cree en lo que dicen, que si alguien se siente excluido, que si alguien busca la aprobación de otra persona, etcétera, etcétera. Esto que alguna vez cuando este libro yo lo reseñé, que por cierto también estaba la reseña en el canal, yo lo mencioné, que es una de las partes más valiosas de la prosa de Quiroga. Y no vamos a profundizar ahorita en la vida de Quiroga, pero muchos la conocen. Fue una vida muy desdichada en todos los aspectos y desgraciadamente lo fue desde que nació hasta que falleció por suicidio. Y eso ya debería de decirnos algo. Entonces, es inevitable que en las obras de Quiroga, aún en obras donde el elemento más aparatoso sea un acto brutal, un acto de terror, como es lo que pasa aquí en La gallina degollada, pero no es eso lo único que el relato nos transmite, no es eso lo único, sino los procesos previos a ese acto, que en este relato vamos a explorar eso, cómo a los perpetradores de ese crimen hay una razón de que estén así, hay una razón de que tuvieron, no quiero hablar en términos jurídicos o criminales, pero tuvieron un móvil y tuvieron una oportunidad y por qué tuvieron una víctima y por qué la víctima estaba en ese lugar y por qué se educó de esa manera y por qué ellos así. Entonces, todo este juego del deterioro familiar que finalmente deviene en un deterioro psicológico y en una completa amoralidad de los criminales, tiene una razón de ser. Y no entro aquí en juicios de justificación de nada. Simplemente digo, hay cosas que están ahí para que se puedan comprender y ya no justificar. Pero este relato es un gran relato de terror porque ya si lo vinculamos, si nos vamos muchas décadas adelante en la misma literatura latinoamericana, vamos a ver ya autores modernos, incluso autores vigentes ahorita en el siglo XX, que hacen esto. Claro, ellos ya ahora sí explotan y desarrollan completamente el tema social, el tema moral, el tema de ciertos grupos sociales, etcétera, etcétera, y lo vinculan con el terror, haciendo algo o queriendo hacer algo como lo quiso Horacio Quiroga, ¿no? Entonces también por eso es relevante ver este relato con esa perspectiva, ¿vale? Bueno, llegamos casi al último. La princesa y el granuja, ahora sí, relatos ya españoles, de Benito Pérez Galdós, gran Benito Pérez Galdós, él no necesita presentaciones de nada, sus tremendas novelas, sus episodios nacionales, y yo no he leído mucho o casi nada Pérez Galdós, pero lo que se ve no se juzga, su reputación le precede. Este relato de La princesa y el granuja
Está incluida en el libro homónimo, así se llama, La princesa y el granuja. Era una recopilación de cuentos de Pérez Galdós que apareció en 1879. Yo lo tengo en la edición de la Antología Española de la Literatura Fantástica del Club Diógenes de Valdemar, y por cierto, qué preciosa edición, aquí con Saturno devorando a su hijo de Goya. Bueno, pues yo lo tengo aquí. Y me parece que por ahí están otras dos antologías. Bueno, aquí en América se puede conseguir en dos antologías por ahí que yo he visto, pero hasta en internet está este relato. Los tópicos. Es muy curioso este relato de la princesa y el granuja. Y podemos ver tópicos como el cuento fantástico, el idealismo amoroso, que por momentos nos va a parecer que la princesa y el granuja es como una novelita rosa, pero no lo es. Crítica social y elementos oníricos y mágicos, o magia. Crítica social, claro, Pérez Galdós fue un autor también que militó mucho en el realismo. Entonces no podía estar este relato exento de esa crítica, de ese reflejo de la realidad social que veía Pérez Galdós, pero también esto salpicado de elementos oníricos, de elementos mágicos y, pues les digo, de este idealismo amoroso, romántico. ¿Cuál es el elemento central de este cuento? Que este cuento es muy curioso. Este cuento, bueno, ahorita como vamos a ver en el valor heurístico, tiene muchas formas de entenderse. Ya no de interpretarse, ojo, es diferente. Entender algo es diferente a interpretar algo. Interpretar algo tiene que ver más con este proceso de exégesis, ¿vale? Del exégesis, de esta interpretación, aclaración, esta, ¿cómo se llama? Poner todo en conjunto, elementos, para poderlos examinar, para poderlos analizar, para poderlos evaluar. Eso es una interpretación. Sí, y se echa muchas veces mano de elementos pues ya metaliterarios para poderlo comprender. Por eso, bueno, la hermenéutica es por excelencia esta parte de la filosofía que hace la interpretación de los textos, esta exégesis. Eso es interpretar. Pero entender algo es diferente. Entender algo tiene más que ver con el juicio de cada persona y tiene que ver también con su subjetividad. Y este relato de la princesa y el granuja puede entenderse de muchas maneras, según sea como se lea. Y en general, viendo estos diversos niveles de entendimiento que puede tener, considero que el elemento central de este cuento son las fatídicas consecuencias derivadas de la obsesión y los deseos irreflexivos. Algo así, pero no lo estoy diciendo, sería simplista si simplemente me limitara a, pero algo así como una versión bastante estrambótica del rey Midas, de la fábula del rey Midas, la fábula griega, ¿se acuerdan? Del toque de oro. Bueno, ¿cuál es el valor heurístico? Y aquí paso a hablarles un poquito de este relato. Es una narración que puede situarse entre el terror. Fíjense, puede entenderse como un cuento de terror, y verdaderamente un cuento de terror, y tal cual, como un cuento fantástico, que está plagado de estos elementos sobrenaturales, estos elementos de fantasía, una versión como muy a la española de El Cascanueces y el príncipe, el rey de los ratones de Eta Hoffmann. Así, una versión española de este cuento de Eta Hoffmann, que, bueno, para quien lo haya leído, pues ya se imagina mucho de a qué me refiero. Y también un cuento infantil. Se puede entender meramente como un cuento infantil, muy curioso, muy inocente, muy risible. Y cada entendimiento de este relato puede ser independiente. Y también se puede hacer al mismo tiempo. Este relato nos habla de Pacorrito Migajas, que es un niño pequeño, un niño, creo que recuerdo que tenía 8 años, 9 años, muy pobre, vive en la calle, sus padres mueren, claro, señala ciertos sitios reales que obviamente por la distancia histórica que yo tengo con la época de Pérez Galdós, con la España geográfica también, con la España de Pérez Galdós, yo no puedo entender completamente, pero me hago una idea de la pobreza, algo así como a lo Dickens en sus novelas sociales, pues algo así Pacorrito Migajas. Tiene una experiencia de vida muy dura, muy pobre, muy de la calle,
¿no? Y con todo lo que eso implica. Pero no se deshace Pérez Galdós, no se devana los sesos mostrándonos los sufrimientos de Pacorrito Miguejas, al contrario, hace de él un personaje bastante pícaro, que se divierte mucho y que vive bien al fin y al cabo. Y Pacorrito se va a enamorar de la entidad, la entidad más inesperada, más improbable que puedan ustedes imaginar. ¿Y qué pensarán, no? De un pobre, ¿no? Como un mendigo, un niño de 9 años que vive en la calle, que no tiene dinero. ¿Qué sería, quién sería el personaje más improbable, más imposible, más absurdo del que se puede enamorar? Y alguno diría, pues la princesa del reino. No, más todavía. Más absurdo, ¿de quién se podría enamorar? ¿Qué entidad podría encarnar la belleza, la hermosura, la perfección, la nobleza? Impoluta, incorruptible, que ni siquiera una princesa, la más hermosa de las reinas o de las princesas, puede tener. ¿Quién podrá ser? Bueno, Pacorrito se enamora de esta entidad, de esta persona, de esta criatura, y de ahí se desarrollan una serie de sucesos que les digo, increíbles, o sea, fantásticos, como esto de Eta Hoffman, es que no les quiero dar spoiler para el que no lo haya leído, y funciona perfectamente como un cuento fantástico. Cuando avanza y con lo que sucede, se entiende perfectamente como un cuento de terror y el más absurdo y espantoso de los terrores. Pero al mismo tiempo es tan improbable y es tan inocente y es tan fantasioso que también puede ser un cuento para niños donde el niño termine riéndose y uno diciéndole esta moraleja de, ya ves, por eso debes de tener cuidado con lo que deseas. Pero funciona muy bien, se entiende muy bien en los 3 niveles de comprensión. ¿Vale? Entonces, La princesa y el granuja. Y llegamos al último, la última recomendación, una de mis autoras favoritas, la condesa Emilia Pardo Bazán, que igual les digo que hoy aventamos por la borda la parsimonía, 2 elegías de amor, 2 cuentos, no uno es el que les quiero recomendar. Estos relatos son El amor asesinado y El corazón perdido. Y en tópicos, bueno, aquí no me he querido complicar, son cuentos de amor y de desamor, tal cual, no hay más, son cuentos de amor y desamor, pero no se dejen ir con eso tan acotado que he puesto, porque si acaso hay algo complejo y complicado en este mundo de entender, de poner en palabras, de hacer explícito, de evaluar, analizar, pues es el amor precisamente y el desamor. ¿Cuál es el elemento central de estos cuentos? Por eso les decía, no solo el amor y el desamor. El elemento central es la compleja relación entre lo sublime de los afectos amorosos, porque ahí sí ya el amor, hablándolo como algo abstracto, bueno, uno dice el amor romántico, la pasión, el enamoramiento, pero lo cierto es que en el amor nada es abstracto. El amor está compuesto de muchas emociones, de un espectro muy amplio de emociones, de muchas acciones, situaciones, padecimientos, implicaciones, consecuencias. Por eso decía, lo más complejo, si lo queremos dilucidar, es el amor. Entonces, esta relación tan compleja de los efectos amorosos, los afectos amorosos y sus trágicas implicaciones psicológicas, que estos relatos van a ir a ese tema, al tema psicológico, y ahí es donde esto fantástico, porque son relatos fantásticos, bueno, ya tienen su parte de terror, su parte que asusta, que perturba, porque sí que son, estos 2 particularmente, sí que son relatos perturbadores, no son relatos para reírse, probablemente sean relatos para reflexionar, pero más bien son relatos para asustarse, esa es la palabra. Y bueno, ¿cuál es el valor heurístico que tienen estos relatos, este valor que nos sistemático de investigación, de comprensión de la literatura de terror y fantástica que nos van a brindar estos relatos? Bueno, estos textos constituyen elegantes, elegantísimos, porque la prosa de Emilia Pardo Bazán es una cosa preciosa, maravillosa, incluso ahí donde tiene sus arcaísmos,
que bueno, hay que entender también a la época en la que escribía y la clase social a la que pertenecía, y de ahí entendemos por qué escribía como escribía, que por cierto, no los mencioné, estos cuentos yo tuve acceso a través de esta antología, Cuentos de Amor, que publica la editorial Hermida. Estos cuentos de amor de la editorial Hermida, que me encanta la portada, por cierto, es donde pude tener acceso a estos relatos y que tiene una nota aclaratoria, que parte del lenguaje de Emilia Pardo Bazán, algunos arcaísmos, algunas cosas que ya estaban en desuso, bueno, los habían cambiado, ¿no? Sin perjudicar el texto, pero sí como para evitar los vocablos que ya estaban obsoletos, ¿no? Bueno, continúo. El valor heurístico, bueno, pues son estas elegantísimas, perfectamente escritas, divinamente escritas obras, y que son contundentes metáforas, porque estos dos relatos, el amor asesinado y el corazón perdido, que el amor asesinado nos habla de eso, de que persigue la protagonista, son mujeres, pero lo escribió una mujer, para que no nos quejemos de alguna otra cosa, persigue al amor personificado, porque este amor al que persigue tiene pies, tiene manos, tiene alas, tiene labios, al punto de que se le puede matar. Es una metáfora, por supuesto, pero es un amor de carne, lo personifica en un ser de carne. Y el corazón perdido es un corazón palpitante, es un órgano, pero que curiosamente este órgano vive por sí mismo fuera de un cuerpo humano y puede ponerse en diferentes cuerpos para ver cuál le acoge. Entonces, ¿qué metáforas tan curiosas, pero al mismo tiempo tan contundentes, tan carnales? Y se sirven de elementos fantásticos como este amor personificado, como este corazón que tiene vida propia fuera de un cuerpo, para describir el más humano y patente de los sentimientos. Y ya hemos dicho que estos relatos no tienen finales complacientes, son relatos bastante funestos y bastante tétricos, porque si expurgáramos de elementos fantásticos, de elementos absurdos a estas metáforas que la condesa Emilia Pardo Bazán está escribiendo, y lo ponemos tal cual en la palestra, como lo que es como el discurso que subyace debajo de esas metáforas y cuentos fantásticos y absurdos, oigan, qué miedo, qué tremendo miedo real de lo que está exponiendo ahí la autora. Y no esto con ningún afán moralizante, ni de asustarse, ni de, bueno, es que nos estamos complicando con el amor. No, porque Emilia Pardo Bazán en sus obras es muchas cosas, pero no es una mujer ingenua. No es patética, no es exagerada, no es escandalosa. Le llama al pan pan y al vino vino y se acabó. Entonces, si hiciéramos este ejercicio, no vamos a encontrar un melodrama disfrazado de metáfora. Vamos a encontrar la descripción contundente, patente, real de las consecuencias que puede atraer el amor. Este sentimiento tan humano, tan bello y tan aterrador para algunos. Y pues bueno, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Con esto finalizaríamos las sesiones, pero el siguiente paso, yo creo que voy a resubir las sesiones, voy a volver a grabarlas. Será una oportunidad para a lo mejor ver si hago alguna actualización, alguna cosa, pero pues los traeré. Lo bueno es que las presentaciones ya las tengo, los materiales, tendré que volver a grabarlas y las iré subiendo. Y pues los invito a que si no están suscritos, pues que se suscriban al canal, que le den me gusta, que lo compartan. Pueden seguirme también en Instagram, en el nuevo gabinete del Dr. Henry Jekyll Alcalá. Y pues voy a estar abriendo un perfil de Facebook, una fanpage, para el que quiera agregarse y poder ahí compartir ideas, conversar y bueno, pues todo lo que nos permite hacer las redes sociales.
Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que estas recomendaciones hayan sido de su agrado. Espero que les hayan motivado a descubrir algunos de los autores si es que no los conocían o alguna de las obras. Y bueno, pues ya saben que para mí es un gusto leerlos, sus comentarios, sus recomendaciones, sus ideas, qué les han parecido a ustedes, qué relato agregarían para alguien que está descubriendo la literatura fantástica hispanoamericana. Pónganlo aquí, para mí es un gusto leerlos y que sigan teniendo una excelente noche.